Hola, gracias por estar con nosotros nuevamente en Mensajes en tiempo de cuarentena con el pastor Aldo Pegagaray. El título del mensaje es Pan para los demás. Pero antes, vamos a escuchar una canción inédita en audio en vivo en el año 1991 de Marco Vidal, titulada Viniste a morir por mí. Dios les bendiga. Hay mucha gente que ha venido a este mundo ofreciendo sus mensajes, ofreciendo algo o queriéndose dar a conocer, pero solamente hay uno que vino expresamente por mí, que vino expresamente por ti. Y de ese es del que estamos cantando y del que estamos hablando. Esta canción con la que quiero terminar es un canto también de agradecimiento a él, porque él vino solamente para morir por mí. Viniste a morir por mí, dejaste tu sangre en la cruz, y por amor lo hiciste así. Viniste a morir por mí. Cada uno vino a hacer su obra, cada cual vino a escribir su historia, unos menos y otros más, todos quisieron influir para hacerse un nombre grande, solo para hacerse oír. Tú eres distinto, otra forma, otro propósito, otra sangre y otra casta. Viniste a morir por mí, dejaste tu sangre en la cruz, y por amor lo hiciste así. Viniste a morir por mí. Unos para conquistar la gloria, otros por quedar en nuestra memoria. Cometieron hechos únicos y dignos de mención, consiguieron el honor conforme a su aspiración. Tú eres distinto, no había en ti nada que demostrar. Tú lo hiciste por nosotros,
Hola hermanos, esta tarde nuestro texto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 1 al 15. La Biblia dice: Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que lo habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Meditaremos esta tarde en la pregunta que Jesús le hace a Felipe en el verso 5. Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La gente que sigue a Jesús tiene necesidad de alimento, y Jesús está consciente de aquello, y le dice a uno de sus discípulos que ellos necesitaban pan, como adjudicándole la responsabilidad, poniendo una carga sobre él. Hemos visto que el Señor Jesús tiene poder y autoridad sobrenatural para acabar en un momento con el hambre, las enfermedades, las injusticias de este mundo. ¿Por qué no lo hace? Estas cosas no son el verdadero problema, sino solo sus síntomas. El problema es el pecado y la solución Jesucristo. Debemos predicar el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Quienes enfocan todas sus energías en la obra social, la ayuda a los pobres, los indigentes, encarcelados, enfermos, solo podrán solucionar problemas temporales, y no digo que es malo hacerlo, pero la ayuda que nosotros los cristianos podemos brindarle al mundo es mucho más grande, la cual le va a acompañar por la eternidad. Jesús podría haberle dicho al paralítico que bajaron del techo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, lo cual hizo, pero se habría ido con sus pecados. En cambio, lo primero que nuestro Salvador hizo fue decirle: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Aunque se hubiera ido a un enfermo a casa, su problema del alma había sido solucionado eternamente. Cuando el diablo intentó tentar al Señor, le incitó a convertir las piedras en pan, pero él se negó a ello, recordando lo que la Escritura decían: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Su palabra es vida. Hermanos, ¿por qué la pregunta fue precisamente para Felipe? Bien, yo creo que el Salvador le preguntó a Felipe porque Felipe era de aquel lugar. Todo hombre, especialmente los cristianos, deben tener en gran consideración el lugar donde viven, la necesidad que hay en el lugar, la forma en que pueden ayudar, ser una luz para aquellos que les rodean. Hay cristianos muy indiferentes con lo que les acontece a los demás. Si ocurre una tragedia como la que vivimos en el mundo hoy en día, ellos dicen: pero esto no es mi problema, solo porque a ellos no les ha afectado. Jesús no tenía ninguna duda de cómo se resolvería el problema. Felipe era el que no sabía qué hacer. El verso 6 dice:
pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús no estaba pidiendo ayuda, información o asesoramiento de Felipe. Él tiene un plan y una solución. La intención de la pregunta a Felipe era, escuchen bien, probar su fe. No solo si existe fe en él, sino también si es su fe de calidad. Jesús de Felipe no requería alimento, sino fe. De Felipe no necesitaba de dinero, sino de fe. No necesitaba su mente matemática, sino su fe. No necesitaba su buena administración, sino su fe. El Señor pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué responderá Felipe? Si Felipe tuviera una sólida fe, respondería, no hay necesidad de comprar pan. Tú eres más grande que Moisés, quien dio al pueblo el maná. Tú eres más grande que Eliseo, quien tomó unos cuantos panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y con eso alimentó a los hijos de los profetas. La fe de Felipe demostró ser pequeña, pues comenzó a contar cuántos denarios tenía. 1, 2, 3, 4, 200. ¿Has hecho tú lo mismo? ¿Te pusiste a calcular y contar los pesos que tienes en tu cartera? Es claro que nuestros recursos son insuficientes para resolver el problema. La pregunta que Jesús hace a Felipe no solo es para probar su fe, sino también para probar su amor. ¿Felipe ama a Jesús? Bueno, yo creo que sí. Por lo menos por amor a Jesús está dispuesto a considerar el asunto y a tomarse la molestia de contar el dinero que tiene, a pesar que son alrededor de 20.000 las personas recostadas en aquel lugar. Además, el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Mateo 14:15 dice eso. Hay creyentes que por amor a Jesús han hecho cosas admirables. Tu problema a lo mejor requiere que le ames. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Si es así, pastorea mis ovejas. Jesús probó la empatía de Felipe con la gente que no tenía alimento. Probó su cercanía, su proximidad a ellos. Movió el corazón de Felipe a considerarlos, a preocuparse por ellos. Los otros discípulos dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer, dándole de alguna manera las espaldas a la dificultad, como muchos lo hacen. Jesús tal vez notó un poco más de ternura, de compasión en Felipe que en los demás, la misma que él sentía. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús probó a Felipe porque veía carencia de gracia en él. A lo mejor era el más falto de gracia. Tal vez vino a Felipe porque los otros le adelantaban en gracia, la cual todos los cristianos requerimos en esta vida. El Señor le dijo a Pablo, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tenemos la posibilidad cada día de ir en busca de su gracia, que se encuentra en su trono. Muchos piensan que se puede llevar una vida victoriosa sin la gracia de Dios. Esto es imposible. Felipe necesitaba más gracia. ¿No fue él quien dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Felipe evidentemente aprendía con lentitud. Es importante notar que Felipe además fue probado en su autosuficiencia junto con los demás, y sabiamente se mostraron incompetentes a resolver el asunto. Esto me parece que fue una demostración de fe, colocando en las manos de Jesús aquella carga. El verso 8 y 9 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos? Se dieron cuenta que era imposible el poder alimentar a tanta gente, y esto dio lugar a que Jesús obrara uno de los más grandes milagros relatados en los evangelios. Además pusieron en las manos de Jesús lo poco que tenían, 5 panes y 2 peces, a su disposición. Otra demostración de fe diciendo que Jesús es capaz de hacer con poco, incluso con nada, cosas grandiosas. Recordamos en esta hora los hechos que se realizaron con la vara de Moisés, la onda de David o la quijada de asno de Sansón. Lo otro que es importante destacar es que fueron obedientes a la palabra del Señor, otra demostración de fe. Los versos 10 y 11 dicen, entonces Jesús dijo,
haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Le vieron orar, le escucharon hablar y fueron obedientes, y esto les permitió ver cómo ocurría un milagro frente a sus ojos. La reacción de la gente: creyeron que Jesús era el profeta, el rey que había de venir al mundo. Lo que todos los cristianos deseamos es que nuestro Señor sea exaltado. Queridos hermanos, se ha extendido la cuarentena en nuestra ciudad. Deseo que no dejen de creer, que sigan esperando en nuestro buen Dios, el Dios de los milagros. Un abrazo amoroso, Pastor Aldo.